vamos a entrar hoy en otros temas, digamos, más breves, que son la Virgen María en el resto de escritos de San Lucas. Os decía al principio que San Lucas es el que más escribe sobre la Virgen y el que más información, digamos, nos da sobre la vida de María, sobre la intimidad del corazón de María. Hemos visto dos pasajes, digamos, grandes e importantes de María, que son la Anunciación y la visitación a su prima Santa Isabel, pero todavía quedan algunos destellos de la vida de María en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, que es el otro escrito atribuido a Lucas, en el que aparece María, de manera, digamos, ya como un personaje secundario, pero que es importante detenernos para entender a la Virgen, su misterio, y luego la reflexión que va a haber sobre ella y la importancia, sobre todo las charlas de hoy que tienen tanto que ver con nuestra piedad popular y con el folclore de nuestros pueblos. Vamos allá. El primer texto que vamos a estudiar, que vamos a comentar, es el de la presentación del niño en el templo, que lo tenéis en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 35. Repito, Lucas capítulo 2, versículos 21 a 35. Ahí tenemos el niño Jesús presentado en el templo, ¿no? Esta pasaje que ha dado pues pie a muchas fiestas, sobre todo el 12 de febrero, que se celebra la purificación de Nuestra Señora. Antiguamente se llamaba así, la purificación de Nuestra Señora, pero que se llama la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Quedando la purificación en un segundo plano. Y que bueno, pues que se traduce muchas veces con la Virgen de la Candelaria, las candelas, las purificadas, que son pues estas mujeres jovencitas, ¿no? Muchachas jóvenes que se visten de una manera y cantan y tal y cual. Yo tengo publicado un vídeo también, que lo subiré también a la red, sobre esta fiesta del 2 de febrero, que puede completar bastante bien todo lo que vamos a decir ahora de manera un poco más somera de este texto. Vamos a ver el texto de Lucas. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa, que esperaba que Dios consolase a Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él. Lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Bueno, luego sigue el texto con la profetisa Ana, pero nos quedamos con esta parte. Porque comenzamos con 2 ritos, ¿no? Es decir, en el versículo 21 tenemos un precepto de la ley judía, que era el de circuncidar a los varones a los 8 días de nacer y ponerle el nombre de pila que se lo ponía el padre, que en este caso era Jesús, como se lo había indicado el ángel en Lucas a la Virgen y en Mateo a San José.
Y a continuación, en el versículo 22, tenemos otro segundo rito, que es los días, pasados los días de la purificación, ir a presentar al Señor al templo. Esto que trae Lucas, pues hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en concreto en el libro del Éxodo. En el Éxodo capítulo 13, versículo 2, decimos, conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío, ¿no? Un precepto de consagrar a Dios el primogénito de una familia. En este caso, pues era Jesús. También, más adelante, en este mismo capítulo 13 del libro del Éxodo, en los versículos 11 a 16, leemos: guardarás este precepto... No, aquí. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo primogénito. Todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito entre los hijos, y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo por el significado de esto, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto en la esclavitud. Como el faraón se obstinó de no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Bien, sigue, pero ahí tenemos el fundamento de este rito que la Virgen y San José realizan con Jesucristo, llevándolo al templo. Esto con respecto a la circuncisión y respecto a la consagración. Vamos ahora a ver por qué María también va a los días después a purificarse. Levítico, capítulo 12, versículos de 3 al 4 y el versículo 8. Dice el Levítico, aquí veréis los dos ritos. El octavo día será circuncidado el niño. Y hemos leído nosotros en el Evangelio que a los 8 días de haber nacido fueron a circuncidar, con lo cual cumplen la ley de Moisés. Sigue, pero ella, la madre se refiere, permanecerá 33 días más purificándose en su sangre, hasta completar el 40. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que pasen los días de su purificación. Y en el versículo 11 leemos. No, perdón, el versículo 8 leemos. Viene ahora Yahvé con Dios contando cómo se debe hacer el sacrificio y dice en el versículo 8: si no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por ella el rito de expiación y quedará pura. Bueno, pues por eso hemos leído que María y San José llevaron 2 tórtolas o 2 pichones. Claro, había un problema, y es que no todo el mundo podía presentar un ternero o un cordero, que eran, digamos, los animales de la clase, animales que costaban dinero. Pero también los pobres podían presentar su ofrenda, que eran en este caso 2 tórtolas o 2 pichones. Y si eran muy pobres, la ley decía que al menos un plato de flor de harina, ¿no? Es decir, no importa lo que ofrezcas mientras ofrezcas. No importa cómo sea tu ofrenda, sino que debes presentar tu ofrenda a Dios. Dios no se fija en la cantidad ni en la cualidad de lo que presentas, sino en la calidad interior que tú lleves en esa ofrenda. Y eso es lo que hacen María y San José. Se ven que eran de una clase pobre, no muy pobre, podríamos hablar mutatis mutandi de una clase media baja, y presentan las 2 tórtolas o 2 pichones. Y esto es lo que hace, cumplir una ley ritual judía. Pero tenemos ahora, vamos a dar un saltito. Bueno, habría otros textos debajo. Cuando presenta a Simeón, dice: Simeón era una persona justa y piadosa. No se dice que fuera sacerdote.
Muchas veces hemos pensado que Simeón era el sacerdote del templo. Bueno, quizás algo tuviera que ver, ¿no? Para ir al templo movido por el Espíritu. Pero no se dice que fuera sacerdote, sino un hombre justo y piadoso. Y decía que esperaba que Dios consolase a Israel. Consolase a Israel. Para entender esto que dice Lucas, y por qué lo dice Lucas, debemos ir al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, dice así, 40 versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Consolad, consolad a mi pueblo. Es decir, la consolación prometida por Isaías se va a cumplir en Jesucristo. Jesucristo es quien trae consuelo al pueblo de Israel, quien enjuga los llantos y cumple de nuevo las profecías, que son las que consuelan, que habían sido provistas para Israel. Vamos a prestar atención a lo que le dice en el versículo 34-35 Simeón a la Virgen María, ¿no? Las palabras proféticas de Simeón. En el versículo 34 Simeón le dice a María, hablando a su hijo Jesucristo, está destinado para caída y elevación de muchos en Israel. Para caída y muchos en Israel. Y como signo de contradicción. ¿Cómo entender esto? Jeremías 15:10. Jeremías 15:10. Vamos a ver qué nos dice Jeremías. Dice Jeremías, ¡ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país! Que me diste a luz para ser varón discutido y debatido. Es decir, Jesús no va a dejar indiferente a nadie, sino que todos van a tener algo que ver. Y de hecho, San Pedro, cuando comienza su predicación en los Hechos de los Apóstoles, hablando de Jesús, dirá que es la piedra angular desechada por los arquitectos, que es escándalo o caída, tropiezo, piedra de tropiezo, mejor dicho, para unos, y piedra de refugio, de elevación para otros. Y en el versículo 35, la profecía de Simeón le dice a María, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Es decir, este niño que me traes hoy a presentar, que tienes en brazos, ha venido para un juicio severo, un juicio que pondrá a la luz los corazones y discernirá los corazones buenos, de sentimientos y de acciones buenas, y los corazones impíos o malos. Y este es el juicio. Así, por ejemplo, lo reconoce el mismo Jesucristo. Cuando leemos en Juan, capítulo 3, versículo 19, Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y el juicio consiste, o sea, Jesucristo ya sabe que hay el juicio, y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Es decir, la luz que ilumina los corazones, pero que puedes rechazar esa luz y llenar tu corazón de tiniebla y de sombras de muerte. O, por ejemplo, Juan 9, versículo 39. Juan 9, versículo 39, leemos. Entonces dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo. Otra vez, la idea de un juicio. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Y luego tenemos la espada, el elemento de la espada. Para la espada nos puede aclarar mucho si buscamos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 17, Ezequiel 14, 17, leemos. O bien, supongamos que hago venir contra ese país la espada. Dios advierte de un posible castigo, pero que si hubiera justos en ese país,
detendría ese juicio. Entonces por eso dirá: o bien supongamos que hago venir contra ese país la espada, diciendo que cruce la espada por este país y extirpo de él hombres y bestias. Esta es la espada que tiene que atravesar el país. O por ejemplo Zacarías, el profeta Zacarías, en su capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo único. Bueno, esta profecía también va a estar luego al final en el capítulo 19 de San Juan, ¿no? Dice: hay una espada que tiene que atravesar. Pero es que esa espada, lo curioso y lo importante, es que atraviesa Israel. Entonces, ¿qué pretende Lucas decirnos de la Virgen María, uniendo aquí las profecías de la espada y uniendo el consuelo de Israel? Pues el tema principal está en que María es imagen de Israel, es la hija de Sión. No olvidemos nunca el alégrate María, la hija de Sión, que asume el destino de su hijo Jesús. Y por tanto asume el destino de Israel, pero también el destino de su hijo, la obra de la redención. Por eso decimos que María está íntimamente asociada a la obra de la redención de su hijo Jesús. Algunos entienden esto como la corredención, María corredentora. Bueno, de esto habría que hablar un poco más despacio. El Concilio Vaticano II, utilizando esta misma visión, habla de María íntimamente asociada a la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Por tanto, la obra del Hijo la comparte la Madre, y el destino del Hijo también lo asume y lo comparte la Madre. Eso es lo que está en el fondo del Evangelio de Lucas. María, imagen de Israel, en quien se cumplen las promesas esperadas, pero que además va a compartir el destino de su Hijo Jesucristo. Vamos a un segundo pasaje. Pasaje del niño Jesús entre los doctores. Lo encontramos en Lucas, capítulo 2, versículos 41-50. Lucas 2, 41-50. Dice así: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana. Y tras hacer un día de camino lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando», llenos de angustia. Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió, dice el versículo 51, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Bien, vamos a ver este texto, porque es el único testimonio que tenemos de la vida privada de Jesús, que con 12 años fue al templo, como todos los judíos, una vez al año a celebrar la Pascua, y que tiene la buena mala suerte de quedarse perdido en Jerusalén. El versículo 46 nos da una nota temporal interesante.
a los 3 días. Claro, uno puede decir, bueno, y qué malos padres eran San José y la Virgen, ¿no? Que hasta los 3 días no se preocupan del niño, ni... No. Aquí hay una intención del evangelista de indicarnos los 3 días. Ahí los 3 días es un tiempo pascual. A los 3 días resucita. Los 3 días estaban ya en el profeta Oseas, que nos habla también de a los 3 días se vuelve a la vida. Los 3 días son los que pasa Jonás en el seno de la ballena, en el estómago de la ballena, hasta que es vomitado en la orilla de Nínive. Con lo cual esta nota temporal nos indica que va a haber una manifestación importante de Jesús, una manifestación de divinidad. Si os buscamos Juan capítulo 2, versículo 1, encontraremos un texto parecido, una nota temporal parecida. Juan 2, 1 nos dice: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Hoy hablaremos de estos días de esa boda. ¿Veis? A los 3 días, las bodas de Caná. Manifestación divina de Cristo. Su primer milagro, conversión del agua en vino. Con lo cual ya nos pone el evangelista en pista de que va a haber una manifestación divina de Jesús. Este caso, como niño. La única que sepamos durante su vida privada. Pero al fin y al cabo, manifestación divina. El versículo 46-47, pues descubrimos al niño en el templo. No en cualquier sitio de Jerusalén. Estaba en el templo. Y además estaba en la sala de reunión de los doctores, de los fariseos, de los sacerdotes, porque estaba sentado en medio de los maestros. Y estos estaban admirados de la inteligencia y de la respuesta que da el niño Dios, que da el niño Jesús. Para entender lo que quiere decir Lucas, tenemos que recurrir de nuevo al Antiguo Testamento. Vamos a buscar libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 12 al 14. Sabiduría 7, versículos 12-14. Dice así: yo disfruté de todos, porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres, y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Por lo cual tenemos aquí un primer rasgo, la sabiduría que se reparte, con lo cual Jesús comparte la sabiduría, es imagen de la sabiduría. También dice que en otro momento del libro, dice que la sabiduría encuentra su delicia entre los hijos de los hombres. Es decir, que el lugar natural de la sabiduría es estar con todos aquellos que aman a Dios, que comparten las palabras de Dios. Por eso no será de extrañar que Lucas, teniendo este texto de la sabiduría en mente, esta concepción de la sabiduría, haya querido ponernos al niño Jesús con 12 años como imagen de la sabiduría del Padre. Esto es muy importante, porque luego, durante los siglos III, IV, la reflexión sobre el misterio de Cristo va a tener en el texto de sabiduría una importancia trascendental. Entonces tenemos que la intención de Lucas es mostrarnos a Jesús como sabiduría de Dios. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, va a recoger esta misma idea de Jesucristo, sabiduría de Dios. Leemos en Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Textos, palabras de San Pablo. A continuación, versículos 48-49, viene un diálogo entre la madre y el hijo, ¿no? Entre la madre y Jesucristo. Y ahí Jesús ya
pues revela su origen. Cuando le dice la Virgen, ciertamente con preocupación y disgusto, ¿no? Tu padre y yo te andábamos buscando. Y Jesús le dice, ¿y por qué me buscabais? ¿Es que no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Es decir, Dios sabemos que habita en el templo. Por tanto, Jesús estaba en la casa de su padre. De ahí está diciendo, sin decirlo, que Jesús es hijo de Dios, que su padre es Dios. Y el versículo 51 nos decía que María guardaba todas estas cosas en su corazón, como dando a entender que María durante la vida de Jesús va a ser el sagrario, o sea, el sagrario donde se guardan los tesoros de sabiduría, las conversaciones íntimas que ella pues tuvo con su hijo hasta que éste emprendió la marcha hacia Jerusalén en su vida pública. María va a ser el arca que guarda pues las palabras de Jesús, y va a ser, no tenemos por qué dudar de esa tradición, que va a ser la que explique muchas veces y comunique a los apóstoles, a los evangelistas, pues esas cosas que a lo mejor no les habían quedado claras, o que no conocían en detalles íntimos de la vida de su hijo Jesús. Esto no es descartable, sobre todo si tenemos en cuenta el tercer y último texto que yo quería comentar con vosotros en esta tarde, y es el de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, capítulo 14. Hechos 1, 14. Dice así: todos ellos, estamos ya después de la ascensión del Señor, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus parientes. Es decir, María desde el minuto cero, desde el primer momento, ella está con la iglesia naciente, con ese primer grupo de discípulos que aguardan el Pentecostés y que tienen que lanzarse a la misión al mundo entero. ¿Qué haría María con ellos? No nos lo dice el Evangelio, no lo dice la Escritura, pero estamos seguros de que María les hablaría de esa intimidad que ella vivió con Jesucristo. María ejerce ahora, por indicación del mismo Jesús en la cruz, la maternidad sobre esa iglesia naciente, sobre esa iglesia en germen que tiene que salir al mundo entero hasta el día de hoy. Pues nada más. Hasta aquí estos 3 pasajes de Lucas con los que terminamos este ciclo de la Virgen María en los escritos lucanos. Mañana ya abordaremos pues los textos sobre la Virgen en el evangelista San Marcos. Son textos un poco complejos, pero que nos van a dar mucha luz si los explicamos bien. Pues nada, que paséis una buena noche, hasta mañana si Dios quiere, que descanséis, y nos despedimos de la Virgen María, de quien estamos hablando en estos días, con la misma oración que el ángel le dijo, y su prima Santa Isabel también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues lo dicho, hasta mañana si Dios quiere.